Bien, vamos al primer invitado. Bueno, saludamos con Robinson Robles, máster en comunicación. Con él vamos a hablar sobre lo que está pasando en este Ecuador. Vamos a analizar la entrevista que tuvo el día domingo el presidente de la República con el señor Rafael Cuesta, ahora nuevamente, no sé si es gerente de TC, pero bueno, algo es en TC. Robinson, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Hola, un gusto saludarles, Carla, Jaime, siempre es para mí un placer compartir estos espacios porque estamos en un momento donde la comunicación alternativa, no corporativa, la comunicación digital, las plataformas digitales muestran un nuevo sistema para contar lo que antes estaba reservado para los concesionarios del espectro radioeléctrico, donde se manipulaba todo lo que significaba vocerías, temas, la famosa, estas reuniones editoriales que planeaban los temas para que sea una voz unidireccional. Y yo agradezco porque nosotros también tenemos un canal digital y tratamos desde la historia desenmascarar estos discursos políticos disfrazados de periodismo que cooptaron al Ecuador en los años 70, 80, 90, porque solo había la comunicación de los beneficiarios de este espectro radioeléctrico. Además tenían que jugar con el gobierno, con las élites, para comunicar. Hoy no, es alternativo y por eso están como gato panza arriba defendiendo lo que ya no pueden defender, la línea editorial. Así que muchas gracias por permitirme compartir con ustedes esto que es una nueva tendencia y parte también de la revolución en la comunicación alternativa que nos pone frente a un proceso de desculturización en la sociedad. Robinson, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Robinson, empecemos con esa entrevista que tuvo el presidente de la República el día domingo en horas de la noche. Una entrevista que intentaron hacerle creer a la gente que era en vivo, pero en realidad que esa entrevista creo que la grabaron el día viernes en la madrugada, por la hora incluso que sale el reloj del presidente. Y hay otra serie de cosas que también es bueno analizarla, ¿no? E incluso daban a entender que tenían micrófonos como tipo podcast, pero que al final esos micrófonos ni siquiera estaban conectados. O sea, intentaron hacer creer que todo lo que habían montado en ese set era real, pero todo fue una cosa preparada, grabada, y que al final pues nos fuimos dando cuenta pues que esa entrevista, que debió ser una entrevista más crítica por parte de la persona que conducía la entrevista, el señor Rafael Cuesta, parecía que era una lisonjería que casi que en todas las preguntas que le hacía el señor Cuesta fueron preguntas preparadas. Bueno, era un evidente montaje. Prepararon un montaje para evitar que fluya un diálogo que no tenía a un presidente preparado y tenía un presidente temeroso y tenía por otro lado un periodista que se encontraba a voluntad para lavar la imagen bajo pedido del presidente. Y eso no es periodismo, eso es un acto propagandístico, es un acto en un medio que todavía tiene rezagos de ser público, de ser estatal, y que tiene muchos elementos que nos dejan ver que fue pregrabado. ¿Cuántas veces fue repetido antes de que salga al aire? Antes de que sea puesto play. En realidad, ¿a qué hora se hizo esa grabación? Después de cuántos intentos se veía en el reloj del presidente que era como la 1 de la mañana, o eran las 21 horas. La cosa es que no era compatible lo que decía el reloj con la
hora de la transmisión, los micrófonos desconectados. Y eso en lo de forma. En lo de fondo, el entrevistador era un exdiputado social cristiano que votó en favor del golpe de Estado contra Abdalá Bucaram y por ende contra Álvaro Noboa Pontón, quien era presidente de la Junta Monetaria del gobierno de Abdalá Bucaram en 1996. Y estamos hablando de un Rafael Cuesta que votó por el golpe de Estado y que promovía otras desinstitucionalizaciones en el momento desde su curul, y hoy aparece como entrevistador estrella de un canal. De eso estamos hablando. Y de ahí, si vamos ya un poco más avanzando al tema de fondo, un coloquio chabacano, donde no se habló de temas técnicos como, por ejemplo, la vigencia de un plan maestro de electrificación que está hasta el 2030 como parte de un plan para que el Ecuador pueda generar 300 megavatios por año y con el mantenimiento además de todo el sistema termoeléctrico, hidroeléctrico y alternativo que tiene para evitar precisamente lo que estamos viviendo ahora. Así que no puede sacar el cuerpo, no puede mirar atrás a decir que yo no sabía. No puede salir a decir celo por hito cero o lo que sea, haga negocio conmigo, haga negocio con quién. No puede salir a quejarse de un Petro, a ponerse en una actitud prepotente frente a un presidente que promueve el apoyo a Ecuador porque saben en las soletas en las que estamos con los 3 últimos gobiernos empresariales. Pide ayuda en esa entrevista a Petro, pero de una manera prepotente, soberbio y casi que con una escopeta. O sea, ese nivel de discurso de una persona que maneja un país no es correcto, me parece, desde mi punto de vista, Robinson. Es un presidente que por donde tú le escuchas decir algo, es bronca. O sea, si yo necesito de Colombia en este momento, tengo que ir con todo respeto a buscarlo y a pedirle la ayuda que necesitamos. O sea, además Colombia, si es que está en posibilidad de ayudarnos, nos ayudará. Es que ¿cómo va a hablar con respeto cuando en su cabeza, en su cerebro y los que verdaderamente gobiernan tienen entre ceja y ceja a un ex dirigente del M-19 que hoy es presidente y que lo está haciendo mejor que él? ¿Cómo puede rebajarse a darle beneplácitos, tomando en cuenta que el presidente que tenemos solo tiene la banda y las gafas? Quien gobierna en realidad, quienes gobiernan en realidad son esas élites militares, esa embajada y esas élites empresariales y bancarias que tienen tomado el Ecuador y que prefieren una dictadura militar, una guerra en las calles, dominar por el miedo, armamentismo y ser panas de los amos de la guerra, antes que ir de igual a igual a hablar con un Petro a pedirle su ayuda para el tema de la crisis energética que vive el país. Tanto, mira, tanto es que las mismas élites están poco a poco alejándose de este presidente, al punto que tú le ves ya a un Jaime Nebot sacando el cuerpo por otro lado. Ya tú ves medios como Teleamazonas que lanzan a hacer un editorial, o sea, para que ya salgan a hacer un editorial del señor Fidel Egas en Teleamazonas contra el gobierno, es porque ya hay un desmarcaje de su forma de gobernar. Solo le sostienen los que en realidad tienen la banda y los que en realidad están gobernando este país, que es cualquier poder tras el poder, que hacen política en las sombras, menos el presidente. Por eso tienen en la punta de la lengua
la corrupción, el narcoterrorismo, el narcojuicio, para usar ese mecanismo geopolítico con tal de atentar contra la democracia y la institucionalidad. Claro, hemos visto que en estos últimos días algunos medios de comunicación han salido a descalificar al progresismo, a quienes hicieron las centrales hidroeléctricas Coca-Codo y otras centrales. La semana pasada justamente veía que en Ecuavisa hicieron un reportaje para descalificar y arremeter contra la lista que es la lista del expresidente Rafael Correa, la Revolución Ciudadana. Justamente allí ponían las imágenes de Jorge Glass, las del expresidente Rafael Correa, y que supuestamente todo lo que estamos viviendo en este momento es como quien dice culpa de Correa, cuando gracias a esa central Coca-Cola Sinclair todavía tenemos luz en este país. ¿Por qué la prensa toma esa postura, Robinson? Porque quien maneja las agendas son estas élites. Ellos están dispuestos a enjuiciar a su propio ministro, a su propia ministra y a 21 funcionarios y someterlos a un proceso de traición. Me refiero a la ministra de Novoa, a la ministra Arrobo. Someterlos a un proceso que les podría significar hasta 10 años de cárcel. No les importa. No les importa. Con tal de defender su nefasta visión del mundo. Y si hablamos de que la visión del mundo, cuando había el proceso, cuando hubo el proceso de la Revolución Ciudadana, que tuvo además el acierto de promover una gran inversión pública, una inversión pública que no ha sido comparada ni por los 3 gobiernos que precedieron a Novoa, Lasso, Moreno. Y esa espina no se la pueden sacar. ¿Y cuál es la única forma a la que acceden para golpear ese proceso y evitar que políticamente lo usen para subir y crecer en las encuestas? Es el acoso mediático, el linchamiento mediático, la judicialización de la política, la politización de la justicia. Y en este ruedo, los grandes medios de comunicación, que además son los concesionarios de las frecuencias del pueblo ecuatoriano, utilizan nuestras frecuencias, nuestro espectro radioeléctrico para generar odio político, para promover inconductas, cuando en realidad deberían estar identificando a los verdaderos poderosos, como lo estamos identificando aquí, pero no, se dan las vueltas para no identificar a los verdaderos poderosos que gobiernan. Y eso es lamentable, aunque también vale la pena decir que medios como los digitales y alternativos estamos revelando a los verdaderos poderosos, y la gente también en su medida va entendiendo que esta persecución política y este discurso del culpa de Correa está también debilitándose. Máster, buenos días. Carla Aro le saluda. ¿Cómo podemos evaluar la relación de Daniel Noboa con los medios tradicionales? Si nosotros analizamos de una forma más profunda sus declaraciones y cuando le preguntan por qué no ha manifestado la situación en diversos medios, él dice ¿por qué? Porque no lo dije en el noticiero de Ecuavisa. Y hemos visto también algunos medios que, aunque siguen echándole la culpa a gobiernos anteriores, no tienen una gran muestra, digámoslo así, de amabilidad con el presidente de la República. Han sido un poco cuestionadores de sus acciones. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Si empezaron bien, si aparentemente era el presidente ideal dentro de la línea neoliberal. Bueno, lo que ocurrió en los 90, ¿no? Recuerden ustedes que cuando tuvimos la guerra entre banqueros, también tuvimos paralelamente la guerra entre medios y bandos. Había un bando que eran los medios de la sierra y otro bando que eran los medios de la costa. No fue
algo oculto, la bronca de frente entre los medios de los Isaías contra los medios de la banca de la Sierra, como el Banco Pichincha, Teleamazonas. Hoy digamos que sigue Teleamazonas, pero tienen a su medio digital como Primicias. Por ejemplo, entonces, cuando ustedes vean un medio Primicias, que es lo mismo que Teleamazonas, pero en la versión digital, cuestionando al presidente, entiendan que es una guerra entre poderes económicos. Tenemos que entender eso. Y lo mismo ocurría, por ejemplo, cuando habían las entrevistas que hacían a Osvaldo Hurtado en los 80 o a Febres Cordero. El problema es que con el paso de los años se ha perfeccionado la cooptación de los medios de comunicación, porque así como los medios de comunicación tienen una lógica empresarial, así también lo han entendido los emporios y las élites económicas, y cada vez más han ido comprando medios de comunicación, concesionarios del espectro radioeléctrico, y mediante ese mecanismo y esa visión de élite empresarial buscan hacer negocios. Y cuando hay un negocio de por medio, la verdad es lo que menos importa. Y si hay periodistas que se prestan a ese juego, encontramos que hay medios como el señor Arrobadito, que en su momento era cheerleader del Banco del Progreso y la marcha de Febres Cordero cuando querían, cuando había quebrado el banco, y salían a decir que era por el centralismo que existe en Quito, y que culpaban al centralismo por la quiebra del Banco del Progreso, y marchaba Febres Cordero con Fernando Aspiazu, y ahí estaba una Radio Sucre haciendo las loas de esas marchas incongruentes, incomprensibles. Se habían feriado la plata de los depositantes, pero lo llevaban y lo trasladaban a un tema político. Eso exactamente ocurre ahora, pero con descaro. Son medios empresariales, de élites económicas, cuyos periodistas están para lavar o ensuciar bajo pedido, y son solo la cuchara de lo que está ocurriendo arriba en las decisiones empresariales. ¿Para qué? Para salvar al gobierno, tirar y aflojar. Mira, tú le ves a Ecoavisa Teleamazonas un poco cuestionando al gobierno, pero nunca van a cuestionar a las élites militaristas que están detrás. Nunca van a cuestionar a una embajada que es capaz de meter pico políticamente en un proceso electoral. Nunca van a cuestionar, por ejemplo, los tales acuerdos con los amos de la guerra como Israel, cercanísimos a este gobierno, al punto de que se van a poner firmes, tomando partido con una guerra que no nos corresponde. Jamás cuestionaron como cuestionaron la entrega de chatarra de la Fuerza Aérea para beneficiar a Ucrania en la guerra contra Rusia cuando no era ninguna chatarra. Entonces, ahí están cuestiones geopolíticas clave. El tema Julian Assange. ¿Cuándo tú viste a los medios de comunicación tradicionales ponerse del lado de Julian Assange al ser declarado por la Unión Europea como perseguido político, como un periodista apresado ilegalmente? Jamás. Ahí están los poderosos, los poderes. No, este es un tira de afloja. Tú me quitaste, yo te doy, yo no te doy, tú me das un poco más. Ahora, ¿cómo podemos evaluar la comunicación del presidente de la República frente a los medios de comunicación en general? No es un hombre muy elocuente, no es un hombre que salga a dar la cara básicamente en los problemas secuenciales que vive en este momento el país. Siempre envía, por decirlo así, un emisario, ¿no? Pero nunca él. ¿Cómo evaluamos esa comunicación en general? ¿Ya las redes sociales no le sirven al presidente de la República? ¿Ya no tiene el mismo auge que tenía saliendo en TikTok? El problema es que hay un proceso de colonización cultural en las nuevas generaciones. Los votantes de entre 16 y 30 años están colonizados culturalmente. Entonces, cuando tienen un presidente tiktokero, puede llegar a calar hasta cierto punto. Pero si sale un secretario de comunicación a decir que han abierto las compuertas para que se vaya el agua, cuando técnicamente eso es imposible, y tiene que dimitir por declaraciones como esa, entonces vamos viendo que la comunicación es un desastre. Cuando tiene que destituir y enjuiciar
a una ministra acusándole de traición, de cualquier cosa, cuando busca por todo lado sacar a su vicepresidenta, a su propia vicepresidenta, cuando tratan de cooptar desde el sector empresarial y beneficiar a sus propias empresas, como se ha dicho en el caso Olón, en el caso de las hidroeléctricas, cuando hay un banco central que oculta las cifras. Entonces estamos hablando de que ya el TikTok tiene un límite, tiene un techo, y de las palabras no pueden pasar, de la estética que pueda mostrar un hombre que hace ejercicio todos los días, eso tiene un techo. Pero ya pues, hablemos del Plan Nacional de Electrificación, del Plan Maestro, del plan de mantenimiento del sistema termoeléctrico, las inversiones, lo olvidado o lo por hacer. Eso no hay cifras. Entonces ya estamos llegando a un punto en que la comunicación tiktokera se acabó y se viene ya la realidad. Ahora, ¿quién está detrás de esa comunicación? ¿Quién está detrás de esa comunicación? Reitero, solo tienen la banda. Tipo quienes generan la estrategia de comunicación deben ser estos poderes, estas élites de los amos de la guerra para poner este tipo de discursos del narco, del miedo. Los discursos que obviamente tratan también de echarle la culpa a gobiernos pasados. Hay una imagen, ¿no?, que justamente la vamos a poner, licenciado de la Cruz, un poco para analizar básicamente las frases específicas en las que se ha apalancado el gobierno para un poco decir que no ha sido incompetencia. Primero, apagones por sabotaje. Después vaciaron las represas. Apagones por falla humana. Apagones por mantenimiento y apagones por falta de lluvia, ¿no? ¿Qué le podemos decir a esto? Desconocimiento, incompetencia, mal redactado elite, comunicacional que tienen que expresar. ¿A qué le llamamos a esto? No saben cómo hacer, tienen una papa caliente, que es un país, y el país está muriendo. Se hablan del descenso, por ejemplo, de las muertes violentas, eso no ha ocurrido. Salen a decir que van a haber apagones con las ministras sonrientes, y que solo va a haber apagones de 6 horas. En pocas horas salen a anunciar apagones de 14 horas, contradiciéndose a ellos mismos. Es un desastre, es un desastre. Y si ese desastre lo vamos a tener hasta febrero del próximo año, hasta mayo, que entiendo será la posesión presidencial del nuevo presidente, en realidad que no veo que haya una salida a corto plazo, primero, en la crisis energética, segundo, en el tema de la guerra en las calles y el narco y todo lo que puede pasar, ¿no? Porque políticamente pueden utilizar este tema de la guerra contra el narco, de la guerra en las calles, para generar cualquier golpe mediático, pero como palazo de ciego, así como estamos viendo y cómo actúan con los apagones, que las compuertas, que el sabotaje. Lo mismo puede pasar con el tema de la seguridad en las calles. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? De un gobierno que no gobierna, de un gobierno que miente, de un gobierno que no habla de temas técnicos. Y si a eso le sumamos una chabacanería y un grupo de periodistas cooptados para defender este proceso y a estas élites, esto no va por buen camino. ¿La estrategia comunicacional es mentir para evitar bajar la popularidad del presidente? Es decir, cualquier cosa, a cualquier hora, para tapar otra, o para promover otra, o para ir acomodando la figura. Yo no sé, el presidente entiendo que estudió comunicación política en Harvard. ¿Qué desprestigio le está haciendo a esa universidad? Porque incluso en sus alocuciones como presidente, como estatista,
termina hablando una coba guayaquileña, además sin fondo, sin sustento. Y esa coba termina convirtiéndose, esa chabacanería, termina convirtiéndose en política de Estado. Y esa política de Estado la tuvimos ayer, la tuvimos en la entrevista, en esta supuesta entrevista, y seguramente la tendremos mañana. Y así no se gobierna un país. Hay que ver cuáles son las artimañas que tengan quienes verdaderamente gobiernan, quienes están detrás de la banda presidencial, para ver cómo van saliendo de este entuerto, porque algo se la van a ingeniar. Van a ver alguna cuestión, algún golpe mediático, saldrán a publicar para ir tapando lo uno con lo otro, mientras las sorpresas continúan desde la comunicación gubernamental. Robinson, al final de la entrevista del día domingo, yo escuchaba a Rafael Cuesta, que casi que se sentía un poco orgulloso, que por primera vez y sorprendido había entrevistado a un presidente sincero, que no miente. ¿Eso qué nos dio a entender el señor Cuesta? Cuando en campaña este presidente nos decía que en 9 meses resolvía todo el problema eléctrico en el Ecuador y se presentó casi que como un experto. Y él, bueno, decía, a mí no, yo no miento, también le dijo él en esa parte cuando se lanzó ese mensaje el señor Cuesta. Bueno, el personaje Noboa del debate resulta ser más consistente que el entrevistado en vivo por el político Rafael Cuesta, porque hay que dejar muy claro, quien hizo la entrevista es un político de vieja data, dirigente social cristiano, diputado social cristiano, participó en un golpe de Estado. Empleado de los Isaías también, ¿no? Además en los sistemas de medios de comunicación, empleado de los Isaías a gran escala, en grandes, y ahora están absolutamente incrustados en el gobierno. Un director del IES, por ejemplo, Eduardo Peña, históricamente también parte del proceso Isaías. La recuperación de los bienes, por ejemplo, que se están llevando adelante. Entonces, el terminar con una entrevista diciéndole alabancioso este tipo de términos en favor del presidente, significa que los Isaías van a seguir recuperando sus bienes. Es sorprendente que esta gente que se fue llevando casi que el santo y la limosna y vienen por todo ahora. ¿Y cómo es que la justicia falla a favor de estas personas que saquearon al Ecuador? Y aquí los medios no dicen nada. Porque los poderes que están detrás de Noboa, si tú te fijas, ¿qué pasó con la Corte Constitucional? En tiempo récord, una familia humilde que interpone una acción de protección por un tema de derechos humanos recién ve la luz 10 años después. Un caso en la Corte Constitucional. Pero llega un presidente con el poder de sus élites a decir que quiere que el Ecuador vuelva a tener bases militares. Y no han pasado ni un mes y ya le dan la puerta abierta para que el trámite continúe y sea elevado a la Asamblea y que con 70 votos se pueda definir una reforma constitucional. Posiblemente el tiempo no le dé, o posiblemente sí, tomando en cuenta lo que tienen y cómo tienen cooptado un tribunal contencioso electoral, cómo hacen maromas para cooptar un consejo de participación ciudadana y control social. Cuando no está cooptado por ellos, comienza el calentamiento para cooptarlo. Y cuando ya lo tienen cooptado, bajan la guardia. Cuando no tienen cooptada la fiscalía, hacen todo para cooptar la fiscalía. Hoy la tienen cooptada. Vamos a ver qué pasa en la Asamblea. Vamos a ver qué pasa en la Asamblea. Hoy la presidencia no está.
en sus manos, en su poder. Vamos a ver por dónde se van para debilitar la institucionalidad. Debilitan todo, la justicia, la burocracia, el Consejo de Participación, los políticos, la Asamblea, hasta que jueguen a su favor. Y mientras no jueguen a su favor, actúan como golpistas. Estas élites militaristas, geopolíticas, económicas, financieras, que tienen la banda presidencial. ¿Cuál debería ser la función de un medio de comunicación? Bueno, hoy es absolutamente subjetivo. Independencia no existe, objetividad no existe. Hoy existe un activismo por la verdad. Y yo creo que ese debería ser el leitmotiv de la nueva comunicación. Hay tantas fuentes, tantas vertientes, tantas noticias falsas, tantos memes convertidos en verdad, tantos montajes realizados con inteligencia artificial, que la militancia por la verdad debería ser el motivo de ser de un comunicador. No publicar algo hasta no tener la certeza de poderlo publicar. Y si se puede publicar, verificar que no se esté haciendo daño a nadie, a una persona, que no se esté imputando inconductas, que no se esté imputando delitos. Y si a eso le sumamos, en el caso mío, el componente histórico, creo que se puede generar un proceso de descolonización cultural para elevar el nivel de la comunicación a una nueva visión del mundo, multilateral, multipolar, alternativa, y no quedarnos, no descender, no obligar y llevar a la población a descender al lumpen al que nos han sometido los medios tradicionales y cómo hoy manejan desde su... ¿Qué criterio tienes del comentario que hizo Vicente Arroba hace pocos días? Y dijo que gracias a los apagones, ahora las familias se han unido, se han unificado. Hay más tiempo para la familia y que hay que agradecerle también eso al presidente Daniel Noboa. Bueno, es el mismo que salió a decir que era el centralismo el que había quebrado al Banco del Progreso, ¿no? Y organizaba marchas para decir que era el centralismo y querían hacer una revuelta lanzándose contra Pichincha en una penosa descarga de regionalismo. Y es exactamente lo mismo. Hoy, 30 años después, 25 años después, es exactamente lo mismo. Lavar o ensuciar bajo pedido. El pedido hoy era lavar. ¿Y cómo pueden comenzar a hablar de que no tener datos en un celular te permite conectar con tu familia, o no tener luz te permite tener una mayor vida familiar? Eso es descarado, eso no se puede hacer como periodismo. O en su defecto, dígalo. Yo no soy periodista, soy activista. Y agradezco al presidente Noboa por sostener mi medio de comunicación, y con esos recursos voy a dedicarme a buscar todas las formas para justificar las decisiones del gobierno. Dígalo con esa franqueza y su público sabrá si se queda o se va. Pero aparecer como periodista, haciendo periodismo, a decir lo que dijo, eso no es periodismo. Finalmente, ¿qué lectura darle a ese video que grabó Jan Topic, creo que el día viernes o sábado, contestándole un poco a Radio Centro porque no le permite una entrevista de hace mucho tiempo atrás, y que en ese contenido que emite Jan Topic colgado en redes sociales, en una parte le dice, de una manera muy fuerte, ¿no? Le dice: ustedes canjean la verdad por la pauta. Es una manera de alguna, yo diría que está descalificando a ese medio alguien que ha sido del mismo grupo, podríamos decir.
Topic es de derecha, Radio Centro derecha. Bueno, la famosa guerra entre banqueros, ¿no? Guerra entre élites, ¿no? Unos defienden unos intereses, otros defienden otros intereses. Y en esa guerra hay que dejarles que se deshuesen solitos, que así lo van a hacer. Sin embargo, el impedir que una persona que ha sido acusada, vinculada, que está llevando un proceso para, él dice que va a probar que no tiene contratos con el Estado, y aparece una radio a decir absolutamente lo contrario, sin darle la oportunidad de que él explique su defensa y por qué está llevando adelante este proceso ante las autoridades electorales. Dicho sea de paso, un tribunal contencioso electoral seriamente cuestionado por sus decisiones, independientemente de aquello. Claro que Topic tiene todo su derecho de reclamar porque necesita y merece su espacio para aclarar su punto de vista, nada más, nada más. El problema es que el discurso de odio es también un gran elector. Va descendiendo su potencia, su energía, conforme pasan los años, la gente se va dando cuenta, pero todavía este discurso de odio significa un potente y atractivo mensaje para los odiadores y los que tienen el alma dañada en ese sentido. Robinson, quiero agradecerte por el tiempo para hablar con nosotros de estos temas que hay que debatirlos. Pocos medios se atreven a debatir estos temas porque seguramente molesta a ciertos colegas que se dedican a la comunicación. Así es, muchísimas gracias, sobre todo por el consumo, ¿no?, que se le está dando a este tipo de medios de comunicación y a esta información. Gracias, Robinson. Muchas gracias a ustedes. Recuerden, estamos en Historia Viva siempre para también comentar sobre temas un poco venidos desde el pasado, desde la historia, pero con este tipo de comunicación alternativa en beneficio de los que no tienen voz. Esa es un poco la idea. Muchas gracias, Jaime, Carla. Un abrazo. Gracias a Robinson Robles.